Todo comenzó con la vida de Jesucristo, un judío que vivió en la provincia romana de Judea. Su resurrección y divinidad son cuestiones de fe, pero su existencia y muerte por crucifixión, alrededor del año 30 después de Cristo, se aceptan ampliamente como un hecho histórico. La temprana expansión del cristianismo se atribuye a un pequeño grupo de fieles seguidores, los apóstoles. A ellos se une, alrededor del año 36 después de Cristo, Pablo, quien tuvo una visión de Cristo durante su viaje a Damasco. Pablo se propuso como misión de vida difundir el Evangelio, o la buena nueva, de la muerte y resurrección de Cristo. Tuvo un gran éxito, ganando conversos cristianos en todo el Mediterráneo e incluso en el oeste de Italia. Según la tradición, el apóstol Marcos fundó una iglesia en Alejandría alrededor del año 42 después de Cristo, el origen de la actual Iglesia Ortodoxa Copta. También según la tradición, en el año 52 después de Cristo el apóstol Tomás llegó a la India y fundó varias pequeñas comunidades cristianas. La mayoría de los historiadores lo discuten por falta de pruebas. Los primeros misioneros, como Pablo, difundieron con éxito el cristianismo por todo el Imperio Romano en el siglo I después de Cristo. Se documentan comunidades cristianas desde el norte de África hasta Italia. Para el año 100 después de Cristo los 4 evangelios que conforman el Nuevo Testamento de la Biblia estaban completos. Constituyen la base del cristianismo hasta la actualidad. El cristianismo continúa extendiéndose en el Imperio Romano y entre sus vecinos. Alrededor del año 301 después de Cristo, el rey armenio Tiridates III se convierte al cristianismo y lo proclama religión estatal, convirtiendo a Armenia en el país cristiano más antiguo del mundo. Los cristianos enfrentan persecución en todo el Imperio Romano, donde son los emperadores los considerados divinos. Pero en el año 312, según los cronistas cristianos, el emperador romano Constantino tuvo una visión cristiana justo antes de la batalla del puente Milvio. Al año siguiente, promulgó el Edicto de Milán, legalizando el cristianismo en todo el Imperio Romano. En el año 325, convocó el Concilio de Nicea, la primera de muchas reuniones formales de la Iglesia destinadas a resolver disputas teológicas. Se estima que 300 obispos asistieron al concilio, lo que evidencia el crecimiento y la organización temprana del cristianismo. El concilio establece el Credo de Nicea, una declaración de fe cristiana que aún se utiliza en la actualidad. Sin embargo, el cristianismo está fragmentado y florecen numerosas sectas y doctrinas. La mayoría de las disputas se centran en la naturaleza precisa de Cristo y su relación con Dios y la Trinidad. Alrededor del año 330, el cristianismo se extiende hacia el sur, hacia África. El rey Esana declara el cristianismo como religión oficial de Aksum, en el Cuerno de África. Este es el origen de la iglesia etíope actual, una de las más antiguas del mundo. En el año 380, el emperador Teodosio promulga la primera ley romana que define la fe cristiana ortodoxa. El cristianismo está en camino de convertirse en la religión oficial del Imperio Romano. A lo largo y ancho de su territorio, los cristianos atacan antiguos templos, destruyendo algunos y convirtiendo otros en iglesias. Emperadores posteriores proscriben el culto a los antiguos dioses y persiguen a sus seguidores, quienes pasan a ser conocidos como paganos, un término despectivo para quienes son atrasados e inferiores. Las llamadas tribus bárbaras, que invadieron gran parte del Imperio Romano de Occidente, visigodos, ostrogodos y vándalos, también se convirtieron al cristianismo, aunque inicialmente adoptaron las creencias heréticas del arrianismo. Alrededor del año 405, San Jerónimo completó una nueva traducción latina de la Biblia, conocida como la Vulgata. Esta se convertiría en el texto bíblico oficial de la Iglesia Católica y sigue siendo la base de la Biblia católica hasta nuestros días. Durante los 2 siglos siguientes, los misioneros, con gran riesgo personal, se esforzaron por convertir a las comunidades paganas y a sus gobernantes. La conversión de un gobernante influyente resultó ser una estrategia crucial, que a menudo condujo a la conversión de reinos enteros. El cristianismo se extendió por toda Europa occidental, incluso durante la caída del Imperio Romano de Occidente. Alrededor del año 432, San Patricio viajó a Irlanda para iniciar la conversión de los irlandeses. En el año 508, Clodoveo, rey de los francos, se convirtió, completando así la conversión de la Galia.
En el año 563, Columba viaja desde Irlanda al oeste de Escocia y establece un monasterio en la isla de Iona, uno de los más antiguos de Europa occidental. En el año 589, el rey visigodo Recaredo renuncia al arrianismo y convierte todo su reino al catolicismo. En 597, el Papa Gregorio envía a San Agustín a Britania. Convierte al rey Ethelberto de Kent, iniciando así la conversión de los ingleses. En el año 635, Alopen se convierte en el primer misionero cristiano conocido en llegar a China. El emperador Taizong de la dinastía Tang emite un edicto que permite la expansión del cristianismo. Los misioneros construyen iglesias y traducen textos cristianos al chino. La teología cristiana se integra con las tradiciones existentes, adoptando la terminología taoísta y budista. Mientras tanto, las fuerzas árabes, proclamando la nueva fe del Islam, conquistan gran parte de Oriente Medio y el norte de África, y se apoderan de los lugares más sagrados del cristianismo en Jerusalén. Para el año 720, las conquistas musulmanas se extienden hasta la península ibérica. Sin embargo, la mayoría de los gobernantes islámicos toleran el cristianismo en sus territorios. Y aunque tratadas como súbditos de segunda clase, las comunidades cristianas perduran. La Europa medieval ya se ha dividido en numerosos reinos. El rey franco Carlomagno extiende su dominio por Francia, Baviera, Sajonia y el norte de España. Dondequiera que conquista, convierte a los nuevos súbditos al cristianismo, a menudo a punta de espada. En el año 800, el Papa lo corona, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, el primero de una línea imperial que perdura 1000 años. El cristianismo continúa extendiéndose hacia el norte y el este, con la ayuda de más conversiones reales. En el año 965, el rey Harald Bluetooth de Dinamarca, seguido por el duque Mieszko y la nobleza más importante de Polonia. Vladimir el Grande, gran príncipe de Kiev, considerado el fundador del cristianismo en Ucrania y Rusia, el rey Olaf Tryggvason de Noruega, que envía misioneros a Islandia y Groenlandia, el rey Esteban de Hungría, y el rey Olof Skotkonung de Suecia, cuyo intento de convertir a los paganos encuentra una feroz resistencia. En el año 1054, las tensiones entre la Iglesia griega oriental, encabezada por el patriarca en Constantinopla, y la Iglesia latina occidental, gobernada por el Papa en Roma, conducen a una escisión, conocida como el Gran Cisma. El resultado es la formación de la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Iglesia Católica Romana. El Imperio Romano de Oriente, o Imperio Bizantino, se ve sometido a una fuerte presión por parte de los turcos selyúcidas. Así, en el año 1095, el Papa Urbano II convoca una cruzada para ayudar al Imperio Bizantino y reclamar Tierra Santa para los cristianos. Promete el perdón de los pecados a quienes participen, y los cristianos católicos se alistan en masa. El éxito de la primera cruzada conduce al establecimiento de varios estados cristianos en el Levante. Pero en el año 200, todos han caído en manos de vecinos musulmanes. Los gobernantes cristianos tienen más éxito en Iberia, revirtiendo las conquistas musulmanas del siglo VIII. En el norte de Europa, se llevan a cabo cruzadas contra los paganos en el Báltico y Finlandia. Mientras tanto, el cristianismo continúa ganando influencia en Oriente. El legado papal Juan de Montecorvino cruza Armenia, Persia e India para llegar a China, donde en el año 1294 se convierte en el primer obispo de lo que se convertiría en Pekín. En el año 1386, el gran duque Jogaila, último gobernante pagano de Lituania, es bautizado y comienza a convertir a sus súbditos. En año 1453, los turcos otomanos capturan Constantinopla, el centro de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Constantinopla había sido considerada la Nueva Roma. Tras su caída, la Iglesia Ortodoxa rusa reivindica Moscú como la Tercera Roma, con el deber de proteger a todos los cristianos ortodoxos. La Era de los Descubrimientos, marcada por grandes viajes marítimos pioneros, verá a las potencias de Europa Occidental llevar el cristianismo a muchas tierras lejanas. En el año 1482, una carabela portuguesa llega al Reino del Congo. 9 años después, su gobernante Nsinga Nkugu se convierte al cristianismo, junto con muchos de sus nobles. El rey abandona posteriormente su fe católica,
pero el cristianismo sigue siendo la religión oficial del Congo. En el año 1492, los monarcas católicos derrotan a los últimos gobernantes islámicos que quedaban en España, en el Emirato de Granada. La reconquista cristiana de Iberia, la Reconquista, se completa. Ese mismo año, Cristóbal Colón llega a América. Es un momento de profunda trascendencia para la expansión del cristianismo. Los posteriores viajes transatlánticos de los europeos allanarán el camino para la colonización y la conversión de este nuevo mundo. En año 1493, el Papa Alejandro V emitió una bula papal que otorgaba a España el derecho a reclamar las tierras recién descubiertas en Sudamérica. La bula insta a que la religión cristiana sea exaltada, aumentada y difundida por doquier, y que las naciones bárbaras sean derrocadas y llevadas a la fe misma. Al año siguiente, en el Tratado de Tordesillas, España y Portugal acuerdan dividirse el Nuevo Mundo entre ellos, trazando una línea en el mapa. España se quedaría con todo lo que estuviera al oeste, Portugal, con todo lo que estuviera al este. Y dondequiera que las expediciones españolas y portuguesas pisaran, los misioneros cristianos los seguían. A lo largo de lo que se convertiría en Nueva España, los españoles impusieron el catolicismo romano, con la conversión forzada de los pueblos indígenas e intentos de erradicar las religiones nativas. El mismo proceso ocurre más al sur, en Perú, y en las colonias portuguesas de Brasil. Esta época también marca el inicio de la trata transatlántica de esclavos, ya que los europeos transportaban africanos esclavizados a América como mano de obra forzada. El cristianismo se extiende en África Occidental como consecuencia de la trata de esclavos, y para el siglo XVI, los misioneros portugueses establecieron comunidades cristianas a lo largo de la costa. Mientras tanto, en Europa, se produce otra importante fractura de la religión cristiana. En el año 1517, el sacerdote alemán Martín Lutero lanza un ataque mordaz contra lo que considera prácticas corruptas de la Iglesia Católica Romana. Sus acciones desencadenan la Reforma Protestante. Las demandas protestantes de reforma eclesiástica se difunden rápidamente, impulsadas por la nueva imprenta de Gutenberg. Son asumidas por varios gobernantes europeos, por una combinación de motivos políticos y espirituales. El protestantismo se afianza en el norte de Europa. En el año 1534, el rey inglés Enrique VIII rompe con Roma y se proclama líder de la Iglesia de Inglaterra. Desde su nacimiento, el protestantismo se divide en una cantidad abrumadora de sectas y movimientos, desde calvinistas y luteranos hasta bautistas, anabaptistas, hermanos moravos, anglicanos y presbiterianos. Sin embargo, el catolicismo sigue siendo la rama dominante del cristianismo. Ahora viajará al sudeste asiático, junto con los intereses comerciales portugueses y españoles. El misionero Francisco Javier viaja por Asia como representante del Imperio portugués. Desembarca en Goa en el año 1542, navega hacia los puestos de avanzada portugueses en Indonesia en 1545 y llega a Japón en 1549, donde el cristianismo gana muchos adeptos. En 1565, Filipinas se convierte en colonia española y centro del comercio europeo. Los misioneros católicos se aseguran de que el cristianismo se convierta pronto en la religión dominante. A principios del siglo XVII, protestantes de Inglaterra y los Países Bajos establecen colonias a lo largo de la costa norteamericana. Muchos son puritanos que buscan libertad religiosa y la oportunidad de construir comunidades cristianas perfectas. El misionero John Eliot contacta con tribus nativas en Massachusetts y, para 1663, imprime una Biblia en su lengua materna. Pero los intentos de conversión tienen un éxito limitado. En los siglos siguientes, es la expansión de los colonos europeos la que lleva el cristianismo por todo el continente norteamericano. A finales del siglo XVIII, los europeos han implantado con éxito el cristianismo en todo el continente americano. Tanto en Gran Bretaña como en los futuros Estados Unidos, este siglo presencia varias oleadas de avivamiento religioso, conocidas como los grandes despertares. Estas condujeron al nacimiento del movimiento evangélico moderno, con su énfasis en las escrituras y la salvación personal. En el apogeo del imperialismo europeo, el cristianismo se expandió por los rincones restantes del planeta junto con colonos y misioneros europeos.
En año 1788, el cristianismo llegó a Australia, junto con la primera colonia penal británica. La Sociedad Misionera de Londres envió a sus primeros misioneros a la Polinesia Oriental en 1797. La labor misional fue en gran medida responsable de la expansión del cristianismo por las islas del Pacífico Sur. El cristianismo llegó entonces a Nueva Zelanda, donde el misionero Samuel Marsden predicó el primer sermón cristiano en 1814. Los misioneros cristianos difundieron su fe por toda la India, entre ellos, el ministro bautista William Carey. Conocido como el «padre de las misiones modernas», tradujo la Biblia a 7 idiomas indios. Pero los misioneros cristianos eran resentidos por muchos hindúes y musulmanes. Esta ira contribuyó al gran levantamiento indio contra el dominio británico en 1857. Esta es la era de los misioneros heroicos, hombres y mujeres que se embarcan en largos y peligrosos viajes para salvar almas en tierras lejanas. El misionero escocés David Livingstone es quizás el más famoso, el primer europeo en llegar a muchas partes de África Central y en descubrir y dar nombre a las cataratas Victoria. Hay otros, Adoniram y Ann Hudson, quienes pasaron casi 40 años como misioneros en Birmania. Y Mary Slessor en Nigeria, quien aprendió el idioma local, el Efik, para predicar el cristianismo. En 1884, los presbiterianos estadounidenses llegaron a Corea, trayendo tanto la medicina occidental como el cristianismo. La nueva religión despegó. Hoy en día, casi un tercio de los surcoreanos son cristianos. En la década de 1880, las naciones europeas comenzaron la lucha por África, un reparto colonial de los últimos estados africanos independientes. Para 1914, ya habían conquistado el 90% del continente, trayendo consigo el cristianismo. China, hasta entonces, se había mostrado en gran medida resistente al cristianismo, con tan solo unos 100.000 conversos a principios del siglo XX. Incluso se produjo una violenta reacción contra la expansión del cristianismo, la rebelión de los Boxers, con la muerte de miles de cristianos chinos. Sin embargo, la extensa labor misionera posterior a 1900 condujo a la construcción de miles de iglesias y a unos 4 millones de conversos chinos para 1945. En el siglo XX, el auge del comunismo se convirtió en una gran amenaza para el cristianismo y otras religiones. Los gobiernos comunistas de la Unión Soviética y de Europa Central y Oriental desmantelaron la iglesia y suprimieron el culto. Pero el cristianismo demostró ser la doctrina más resistente. Cuando esos gobiernos caen, las iglesias cristianas resurgen con apoyo popular. Incluso en la China comunista, hoy en día hay muchos millones de cristianos, a pesar de la férrea regulación estatal. Durante casi 2000 años, la influencia de innumerables misioneros y colonizadores ha contribuido a la expansión de la religión cristiana por todo el mundo. Hoy en día, hay 2.300 millones de cristianos, casi un tercio de la población mundial, que viven y practican su fe en casi todos los países del planeta. Para quienes profesan la fe cristiana, otra fe o ninguna, ha sido, sin duda, el viaje histórico más asombroso. Si disfrutaste de este recorrido por la historia del cristianismo, te recomendamos el canal Religión para el Desayuno. Religión para el Desayuno se dedica a explorar las creencias y rituales de la humanidad a lo largo de la historia. Su último video se adentra en la fascinante Iglesia Ortodoxa Copta, rastreando sus orígenes en el siglo I después de Cristo, explicando su teología y descubriendo la vida de la comunidad copta en el Egipto moderno. Otros videos abarcan desde las escrituras antiguas y las religiones de civilizaciones perdidas, hasta sistemas de creencias modernos como el ateísmo y las narrativas apocalípticas de la IA. Aprender más sobre la Biblia no tiene por qué ser agotador. Puro Conocimiento fue creado para ser una guía visual definitiva que explica temas complejos e interesantes de la palabra de Dios. La Biblia es el libro más leído del mundo, pero interpretar todo lo que dicen las Sagradas Escrituras es un desafío diario para la mayoría, incluyendo a muchos líderes religiosos. Nuestro método es sencillo: tomamos los temas más complejos de la Biblia y los catalogamos lógicamente. Cada parábola, cada milagro, cada personaje y cada concepto teológico se analiza, ilustra y explica rigurosamente, respetando el contexto original y sin conjeturas.
Si estás cansado de explicaciones bíblicas tediosas y quieres comprenderla de verdad, acabas de encontrar un nuevo aliado para tu estudio. Prepárate. Suscríbete al canal y sorpréndete cada semana con la profundidad de las explicaciones bíblicas, presentadas de forma amena e ilustrada, como solo aquí las encontrarás. Que la paz de Cristo esté contigo.